Bueno, entonces un poco de la reflexión sobre el término cultura en las distintas tradiciones francesa, alemana y inglesa, del texto Adam Cooper, ¿verdad? Del texto de Adam Cooper eh, sobre la cultura y específicamente Guerra de Culturas, ¿verdad? Que es la introducción junto con el capítulo número 2 en donde nos habla fundamentalmente de, más en extenso, las tradiciones precisamente francesa, alemana e inglesa. Me parece que es un extraordinario texto para como introducirnos al tema de la cultura. Evidentemente hay algunas otras variantes interesantes que tienen que ser tomadas en cuenta, ya no de estas tradiciones, sino de otras. Pero bueno, por lo menos esto es un inicio en esta discusión que me parece que es importante y de suma trascendencia dentro de las conceptualizaciones que desarrollamos desde la ciencia antropológica. Que bueno, nos corresponde en gran medida discutir sobre temas relacionados a cultura y evidentemente decir algo sobre la conceptualización de la misma. Entonces, en los términos de Adam Cooper, y como lo decían los compañeros en su exposición, hay una tradición francesa que bien desarrollaban ellos, bien explicaban ellos, como una tradición ligada a la civilización. Esta civilización es, en consecuencia, un logro distintivamente humano, progresivo y acumulativo. ¿Mm? Y evidentemente, la civilización que más ha progresado es la francesa. Estoy hablando, por supuesto, siglo XIX, inicios del XX. ¿Verdad? La cosa ha cambiado un poco ahora, pero esta idea de civilización es tomada desde tiempo. Evidentemente es una posición racionalista. Es una posición racionalista muy relacionada con ilustrados, por ejemplo, Rousseau. Y por supuesto, una visión racionalista ligada un poco a un filósofo un poquito más temprano, René Descartes, por supuesto, ¿no? Con la idea de que la razón es lo que prima. La razón es, digamos, el instrumento que utilizamos para pensar y en consecuencia, la razón es el centro. Debe ser el centro de la reflexión. Esto es de Descartes. Por supuesto, los ilustrados tenían, en la ilustración tenían también estas ideas muy incorporadas a sus discursos, no solo Rousseau, por supuesto, Voltaire y todas estas filósofos ilustrados que se referían fundamentalmente a la razón. Entonces, esta razón para los franceses, explicando un poco lo que los compañeros exponían, debe de competir con la tradición, exacto, debe de competir con la tradición, con la superstición y el instinto bruto. Sí, esa es la competencia que tiene la razón, ¿verdad? Como esta cuestión irracional de la instintividad y la superstición que era ligada, por ejemplo, a la corriente romántica, a la corriente contrailustrada, devenida del idealismo fundamentalmente alemán, por supuesto. Entonces, el asunto acá es que la razón puede pedir, puede pedir ayuda para contrarrestar esta superstición y esta tradición a la ciencia, porque evidentemente los racionalistas pensaban que la ciencia está a favor de ellos. El discurso científico les apoyaba su enfoque. Es acá precisamente donde se enaltece esta sectorización por estadios, ¿verdad? Esta división por estadios que se llamó en algún momento salvajismo, barbarie y civilización. Desde Lewis Morgan, un autor que toca Cooper también. Lewis Morgan es estadounidense, pero estaba muy relacionado con estas vertientes universalistas, ¿verdad? De las ciencias totalistas de la razón. Hay una especie de linealidad etnocéntrica, por supuesto, reflejada en estos estadios de civilización, porque el salvajismo progresa inevitablemente a la barbarie y la barbarie
progresa inevitablemente a la civilización. Es unilineal, va en una sola línea, en una sola vía. ¿De acuerdo? Evidentemente, las sociedades más avanzadas y la sociedad más civilizada era la europea del tiempo, fundamentalmente Francia. ¿Qué les voy a decir? Esto era lo que reflexionaban estos, ¿qué puede ser? Esa tradición francesa de la que habla Cooper. Ahora, después con Febre, como ustedes leyeron el texto también, se admiten diferentes formas en el mundo de ser civilizado. Es decir, acá, por primera vez, Febre habla de civilizaciones, no de civilización. Es decir, no hay una única civilización, hay un conjunto de civilizaciones. Hay acá, por más loco que suene, una especie de relativismo en el concepto de civilización. Aún así, la civilización entonces sigue siendo racional, universal y progresiva. Racional, universal y progresiva. Todas las naciones en este sentido tienden, de hecho, a convertirse en más, dice Cooper, más poderosas, más generales y más racionales. Incluso en este tiempo, representar algo, dice Cooper, en contra de la civilización era demonizarlo. Era demonizarlo. Lo cual es muy interesante. Bueno, queda claro más o menos cómo es este rollo de la vertiente o de la tradición francesa, ligada a este espíritu universalista de la razón. Racional y progresiva, que va hacia adelante de una manera unilineal y evidentemente pues etnocéntrica. ¿Qué les voy a decir? Hay un principio supremacista aquí, sí lo hay. Sí lo hay, ¿verdad? Pareciera que lo hay. Como paradójicamente parece haberlo también en esta conformación de la cultura que se antepone, que se confronta al criterio de civilización francesa. Esta idea de cultura alemana, de la que también hablaban o hacían referencia los y las compañeras en su, por supuesto, exposición. Acá, en esa tradición alemana, romántica, contrarrevolucionaria de la cultura, que hacía referencia a este concepto cultura, a diferencia del conocimiento científico, del conocimiento universalista, del conocimiento progresivo, se decía que la sabiduría de la cultura es subjetiva. Es subjetiva. Es decir, no hay una objetividad en este asunto de la cultura. Las percepciones culturales son relativas. No hay leyes universales. Hay una contraposición importante a la civilización universal, racional y científica. No hay leyes universales. Hay que recordarnos esto porque esto lo va a retomar fundamentalmente Franz Boas en su particularismo histórico para desarrollarlo en este enfoque particularista histórico de raigambre norteamericana. Ahí sí, hay una conformación particularista de el conocimiento o de parte del conocimiento en la antropología norteamericana de aquel tiempo. Fundamentalmente porque Boas estaba ahí. Boas, que era alemán, radicado en Estados Unidos y que se trae estas ideas idealistas, subjetivistas, particularistas, para desarrollarlas en su enfoque teórico en, pues, Estados Unidos, ¿verdad? En relación a este carácter relativista del conocimiento, Maistre dice algo muy interesante en el texto que he citado por Cooper, y es que, dice Maistre más o menos así: por lo que se refiere al hombre, declaro no haberlo encontrado nunca. Si existe, es desconocido para mí. Lo que quiere decir acá es que no hay una idea genérica del hombre. Uno puede inferir allí que hay más bien, en lugar de hombre, hombres, ¿verdad? Un conjunto de ideas particularistas de lo que significa ser hombre en cada cultura. Evidentemente hoy tendríamos que decir de lo que significa ser humano en las diferentes culturas. Esto es lo que quiere decir Maistre con esta sentencia. No declaro haberlo encontrado nunca al hombre. Esta idea genérica
del hombre, ¿verdad? Y claro, esta idea que era central del progreso humano en los ilustrados, ¿verdad? Más bien los contrailustrados se interesan en el destino de cada nación, en el destino particular de cada nación, ¿verdad? No hay un progreso continuo igual para todas las culturas y para todos los pueblos. Hay más bien una especie de particularidades identitarias que identifican a cada pueblo. Que hay una gran diferencia, ya he dicho varias, ¿no? Esta es otra gran diferencia en relación a estos dos enfoques, a esta tradición germánica en relación con esa tradición francesa. Entonces, los ilustrados, estos de la universalidad, del absoluto, de la razón, tienen una lucha titánica, dice Cooper, por superar la resistencia de las tradiciones culturales y supersticiones. Y los contrailustrados románticos germánicos eran enemigos más bien de esta civilización universal, racional y científica. ¿Sí? Precisamente porque su argumento central era particularista, relativista. Cada cultura tiene una riqueza y un contenido por sí misma, que no puede ser entonces universalizable, no puede ser comparable. Y en este sentido, eh, la razón nos dice poco, ¿verdad? Es el valor de la tradición, el valor de la cultura, como bien lo establecía, me parece que Andrés o Sebastián anteriormente. Entonces, claro, la civilización se movía hacia adelante con el tiempo y trascendía las fronteras nacionales. Era algo que tenían que buscar, perdón, los pueblos del orbe. Mientras que la cultura o la cultura alemana estaba atada en el tiempo y espacio y muy relacionada, estrechamente relacionada con esta idea de eh, identidad nacional. Entonces, cuando los alemanes se mostraban orgullosos de sus logros, dice Cooper, no hablaban de civilización, por supuesto, hablaban de cultura, de estas cuestiones específicas, de estas características específicas que los caracterizaban, los identificaba, pues. De esta manera, en el decir alemán, ¿verdad? Esto lo rescata Cooper y me parece que es interesantísimo. Un inglés o un francés podían pretender ser civilizados, tal cual lo dijeron los chicos, ¿no? Esta idea de la alta cultura. Sin haber conseguido nada por cuenta propia, dicen en el decir de algunos alemanes. Pero para los alemanes, cada sujeto debía preocuparse por alcanzar un estado de persona cultivada, un estado de persona culta, a través de la educación y desarrollo espiritual, dice Cooper. Esta es otra oposición. Esta idea de civilización relacionada más con una idea universal y quizás más colectivizada, y esta idea subjetiva alemana de buscar el desarrollo espiritual y educativo desde la propia persona, desde la propia subjetividad. Entonces, para los germánicos, para los románticos y contrailustrados de este tiempo, la civilización transnacional era un peligro para las culturas locales. Era un peligro para las culturas locales porque esto significaba una avasalladora influencia de la civilización, de esta idea universalista y racional prefigurada en la civilización en contra de los contenidos locales, de los contenidos identitarios que querían reivindicar esta tradición alemana, muy particular y muy relativista, por supuesto. Aquí, en esta tradición alemana, intervienen varios autores. Ustedes vieron en el texto, interviene Elías, me parece, ¿verdad? Elías. Y también interviene Freud,
¿verdad? Dos de los autores importantes. Nietzsche también está por ahí, aunque Nietzsche, digamos que recobraba más las ideas francesas. Claro, Nietzsche era un confeso detractor de estas ideas eh, culturales y muy locales, muy particularistas, y prefería esta idea de la civilización, esta idea de la universalidad francesa. Incluso Nietzsche en el Superhombre decía que, bueno, esta aristocracia francesa tenía todos los componentes para llegar a este estado moral supremo llamado superhombre. Superhombre. Pero bueno, entre otras cosas, decía esto Nietzsche. Y por supuesto Freud, que fue, digamos, uno de los primeros en separar instinto de cultura. Eh, instinto de cultura. O sea, separaba la noción de instinto con el de cultura, fundamentalmente con un concepto que Freud llamó, bueno, no lo llamó Freud, un mecanismo de defensa que posteriormente su hija Ana Freud llamaría sublimación, pero que Freud dio todas las características del mismo, ¿verdad? Aquel mecanismo de defensa bajo el cual se relegaban alguna instintividad muy pulsional, muy básica, muy primitiva en nosotros para dar paso a la cultura. Para dar paso a la cultura. Es decir, a partir de este avasallamiento de lo pulsional, de esta energía libidinal muy primitiva, muy básica, muy natural de nosotros, instintiva, escuchen bien, por eso se separa instinto de cultura, a partir de esta contención de esta energía, de esta sublimación de esta energía pulsional, con esa energía remanente podemos construir cultura, podemos construir, es decir, sociedad, civilización. Es decir, para poder producir cultura debemos de renunciar a nuestros más básicos instintos, a nuestros más primitivos instintos, y es la forma, pero esta renuncia provoca algo realmente terrible, muchachos y muchachas, ¿qué les voy a decir? Y lo terrible es que esta renuncia es una renuncia a una satisfacción instintiva, a una felicidad instintiva. Dejamos de lado estas pulsiones, estas instintividades que nos harían muy felices, que nos harían que nos satisfaciéramos, perdón, ya no dije ninguna palabra. Esa satisfacción, digamos que pulsional, la dejamos de lado para poder entonces construir cultura. Entonces Freud lo que hace es, en estos términos que les estoy diciendo, sublimatorios, ya después otros autores van a hablar de sublimación, desde sé yo, Marcuse y el mismo Zizek, pero eso es otro cuento. Separaba instinto, fue de los primeros en separar instinto de cultura, precisamente para poder desarrollar las técnicas culturales que nos harían de alguna manera progresar. Entonces, sí, Freud separaba instinto de cultura, pero los personajes de derecha de la época no lo hacían. Por ejemplo, Spengler, dice Cooper, dio la bienvenida a los nazis, en tanto que heraldos de una renovación de la raza y enemigos de una civilización artificial, es decir, enemigos de todo lo que esa tradición francesa dirimía. Claro, aquí lo que pasa es que se homologaba raza a cultura. ¿Sí? Entonces, claro, como los alemanes tenemos una particular forma identitaria de proceder, somos, en el decir alemán, pues más elevados. Somos una raza más elevada. Se compatibilizaba los conceptos de raza y cultura, lo cual evidentemente hoy es una discusión bastante superada. ¿Se dan cuenta dónde empieza estas ideas del nacionalsocialismo también? ¿Verdad? ¿Sí?
¿sí? En esta idea de un carácter único, particularista, de una raza alemana, de una raza prusiana elevada por encima de las otras, ¿verdad? No desde un espíritu universalista, al contrario, más bien somos solo nosotros, la raza prusiana, los que, por nuestra conformación identitaria particular, nuestras tradiciones, estamos por encima del resto. Y en consecuencia extendemos una visión supremacista, bajo la cual podemos entonces dominar el mundo. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, digamos, la reflexión tanto en el universalismo como en este particularismo extremo nos lleva a construcciones muy jodidas, muy problemáticas en torno a lo que es lo mejor y a qué es lo peor, por ejemplo, ¿verdad? Correcto, sí, sí, Juan Diego, antes de la génesis de la nación alemana. Por ahí dice Alana. eh, Ajá, sí, Alana, por supuesto, sí, esto, digamos, desde la tradición alemana, las cosas se pueden interpretar, no se pueden explicar, ¿verdad? Pero vean ustedes que estas tradiciones de pensamiento, ¿verdad? Una que etnocéntrica, universalista, absolutista, determinista en los términos de la razón como dadora de criterio científico objetivo, ¿ah? Traía el problema de y, querer incorporar al mundo lo que ellos creen que es lo mejor para el mundo, a partir de una idea generalizada de civilización, ¿sí? De lo que debería de ser, ¿verdad? Del progreso inexorable que siguen los pueblos humanos del salvajismo a la barbarie y a la civilización, ¿verdad? Entonces hay que apresurar este modelo lineal para que la gente llegue a la civilización que es la civilización francesa, aunque después con Febre se acepte que evidentemente hay posibilidad de hablar de civilizaciones y no de civilización. Entonces, una idea etnocéntrica, por supuesto, ¿verdad? En contra de esta otra idea particularista, que también llevada a su extremo, ¿ah? Nos arroja a una posición supremacista, ¿verdad? Tenemos una tradición específica, una raza prusiana que es la más elevada en los términos culturales, que dirimían en este momento este espíritu germánico, y por ende somos una especie de raza elevada. A partir de un criterio particularista, en consecuencia, también nos elevamos en un criterio supremacista, ¿verdad? Que esto era parte de lo que tenía el nacionalsocialismo, ¿sí? Que utiliza estas ideas, y no solo estas ideas, sino que también otras del tiempo, por ejemplo las de Darwin, que con esto ingreso a la tradición inglesa como para ir finalizando acá, ¿no? Como para ir, digamos, como sintetizando esa tradición inglesa e ir redondeando lo que estas tres tradiciones o lo que estas tres tradiciones en los términos de Cooper sí nos exteriorizan, nos manifiestan, ¿no? Entonces la tradición inglesa, y ahorita les hablo de Darwin, por supuesto, se basa fundamentalmente en la idea esta de la industrialización, que va transformando el espíritu inglés. Ahí los intelectuales de época empezaron a discernir una especie de crisis espiritual dado por la tecnología y la civilización moderna como los enemigos de esta crisis espiritual. Entonces estos ingleses invocaban valores culturales específicos, ¿verdad? Cooptados por una tradición europea ligada al arte y a la filosofía. Aquí lo que importaba en Inglaterra era la posesión de la cultura. Eh, como forma de separar a bárbaros de iletrados. Esta idea de la alta cultura, o esta concepción de la alta cultura, era lo que premiaba en la tradición inglesa. Vean ustedes que es un poco diferente, ¿cierto? A lo que decían universalistas, ¿verdad? De lo que decían contrailustrados o románticos. Un poco diferente esta idea de la alta cultura. Y por supuesto, un referente importantísimo es Darwin. Charles Darwin, bueno, sus ideas fueron, ya ustedes conocen, ¿no?
desarrolladas, han sido muy estudiadas y por supuesto en algún momento fueron mal interpretadas. Pero lo central de Darwin, digamos, o parte de lo central de Darwin, no quiero ser absolutista en lo absoluto, menos con Darwin, eh, parte de lo central de Darwin era esta posibilidad de que los universales y las diferencias humanas fueran explicadas a partir de la biología, es decir, a partir de una cuestión de naturalización. Es decir, la cultura podía bien seguir leyes naturales, reafirmando aquí Darwin un coqueteo con la fe ilustrada, con la civilización como rasgo humano definitorio, por supuesto. Aquí esta idea de los universales y las diferencias humanas puedan dirimirse a partir de lo biológico, a partir de la naturalización, y que la cultura podía seguir leyes naturales, evidentemente supone una relación ineludible con esta fe ilustrada, con esta civilización francesa, ¿verdad? Como rasgo humano definitorio. Interesante para ser un modelo desarrollado desde Inglaterra por Darwin. Entonces, en estos términos, la cultura se concibe como en oposición a la biología. Es decir, la cultura va a ser el elemento distintivo, otra definición de cultura desde Darwin, va a ser el elemento distintivo que separa a los seres humanos de los demás animales. Es una salvación laica, prefiguraba Darwin, según lo que dice Cooper, como una defensa de la naturaleza humana. Es decir, la cultura significa una especie de defensa contra esa naturaleza humana. Aquí nos estamos acercando también a Freud. Vea que son ideas que están en paralelo en aquel tiempo. Les estoy hablando mediados, finales del siglo XIX, por ahí, inicios del XX, ¿sí? La cultura como defensa. Recuerden que con Freud la cultura logra conformarse solo a partir de una renuncia a lo instintivo. Entonces, acá también hay una especie de diferencia entre cultura y lo biológico, siendo que la cultura termina siendo una especie de defensa contra la naturaleza humana. En ese sentido, Darwin fue absolutamente y totalmente mal interpretado por los precursores de esta idea de superioridad, de supremacía de la raza prusiana. Todas aquellas ideas de la superioridad del más apto, de la selección natural dadas por Darwin, fueron malentendidas y fueron oportunistamente empleadas por esta raza prusiana para homologar, como les decía antes, cultura con raza. Ahora, no todos los germánicos de la época pensaban igual. Adolf Bastian, por ejemplo, un antropólogo destacado, era enfático en decir que no habían culturas puras, distintas o duraderas. A diferencia de lo que creía, por supuesto, ya sabemos, el nacionalsocialismo. Después vienen otros personajes muy interesantes dentro de esta tradición inglesa, como Eliot, que consideraba al inicio que lo más importante dentro de la sociedad es una estructura en la que haya un arriba y un abajo, ¿ya? Una especie de gradación continua de niveles culturales, es decir, una jerarquía social, un arriba y un abajo. Desde Eliot, británico, otra vez está esta idea de alta cultura, prefigurada en esta corriente inglesa. Esta idea de alta cultura es muy inglesa, o al menos esto es lo que dice Cooper. Esta idea de jerarquía social es muy inglesa y muy interesante. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, Eliot, habiendo participado en la Segunda Guerra Mundial, cambia su posición. Y ya después de la Segunda Guerra, Eliot nos dice que deberíamos de aspirar como sociedad, como sociedad mundial, como sociedad global, a una cultura mundial, que no disminuya la particularidad de sus partes constituyentes. Oigan, que no disminuya la particularidad de sus partes constituyentes. ¿Sí? Esto es un coqueteo
de Eliot con la tradición romántica, un poco idealista alemana, por supuesto, particularista, pero desde un enfoque, por supuesto, más humanista, sin lugar a dudas. De esta forma, la cultura para Eliot y para Edward Taylor, uno de los antropólogos evolucionistas que primero en dar un concepto de cultura, para estos dos, Eliot y Taylor, la cultura va a incluir todas las actividades características y los intereses de un pueblo. No se confina la cultura a una minoría privilegiada, ¿sí? Como era en la tradición de la cultura alemana, sino que abarca a grandes y humildes, la élite y lo popular, lo sagrado y profano. Por fin hasta acá, en esta idea de Eliot se prefigura una idea de clase, que es o que va a ser muy desarrollada por Raymond Williams, que es otro autor británico que nos va a exponer una idea de cultura bastante interesante, fundamentalmente partiendo de la crisis de toda la industrialización, la revolución industrial en Gran Bretaña, va a manifestar una especie de renacimiento de la cultura popular. ¿Sí? La cultura popular, la cultura mirada desde la revolución industrial originada en Inglaterra. Y va a hablar entonces Raymond Williams de la cultura de masas. En ese sentido, los ingleses de la corte de Raymond Williams no apelaban, como los alemanes, a una cultura específicamente nacionalista. Tampoco celebraban con los franceses los valores universales de una civilización científica y racional. ¿Ven ustedes aquí la diferencia? Estos ingleses de la corte de Williams, de Raymond Williams, escribían sobre alta cultura. Es decir, lo que hace Williams, a diferencia de esta tradición francesa y germánica precedente, lo que hace Williams es alimentar esta idea de cultura con marxismo. Es decir, la relación que existía, según William, entre alta cultura, cultura popular y progreso material en la sociedad industrial. Es decir, ¿qué relación existe en la sociedad industrial entre progreso material, cultura popular y alta cultura? Desde un enfoque del conflicto de clases, lo cual invariablemente lo acerca no solo a Marx, sino que a la escuela de Frankfurt y a Gramsci, a la escuela de Frankfurt, Alemania posterior, digamos, a estas ideas idealistas que prefiguraban en esa época, un poquito antes, y con las ideas de Gramsci, italiano, ¿verdad? Evidentemente marxista, por supuesto, eso es. Entonces, voy a parar aquí la grabación.